Dios, cuando creó al ser humano, lo trajo de la séptima dimensión y lo colocó en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y después lo trajo a este planeta Tierra y lo colocó en un cuerpo de carne creado por Dios del polvo de la tierra. Y luego tomó de su costado y tomó una costilla y de ella le creó, le formó, le hizo a Adán una compañera. Y Adán dijo: esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y la recibió. Dios le dio a esa compañera para reproducirse. Y encontramos que en el huerto del Edén estaba la serpiente, que era la más astuta, el animal más astuto de todos los animales, y era la raza de la serpiente parecida a la raza humana que Dios había creado, y tenía espíritu, pero no tenía alma, pero tenía lugar donde iba el alma, y ahí fue donde el diablo se metió, y el alma de la serpiente vino a ser el diablo, y por eso es en este planeta Tierra la primera manifestación del diablo en carne, y fue en carne animal, en la serpiente. Allí estaban dos personajes muy importantes en el huerto del Edén. Estaba Dios y estaba el diablo. Y esos eran Dios, Cristo, el árbol de la vida, y el diablo, el árbol de ciencia del bien y del mal. Y para poderse manifestar y reproducirse aquí en la tierra, esos árboles tenían que hacerse carne, y el diablo se hizo carne en la serpiente para reproducirse, y Eva se unió a la serpiente, el instrumento del diablo, a ese incrédulo que vino donde Eva y le dice: con que Dios ha dicho que no coman de los árboles del huerto del Edén. Y Eva le dice: no, lo que Dios ha dicho es que podemos comer de todos los árboles, pero del árbol de ciencia del bien y del mal no podemos comer, porque el día que comamos moriremos. Y la serpiente le dijo: no moriréis, sino que ustedes serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Ven que fue la manifestación del primer incrédulo aquí en la tierra? La manifestación de la serpiente, ungida por el diablo, el cual estaba dentro de la serpiente. Y cuando le habló a Eva acerca de la palabra, ¿qué le dijo? Le dijo que no morirían. Y Dios había dicho que morirían si comían del árbol de ciencia del bien y del mal. Y por medio de esa unión a la incredulidad, creyendo la mentira del diablo y siendo incrédula Eva a lo que Dios había dicho, y pensando que Dios no iba a hacer como Él había dicho, Eva, por la unión incorrecta, trajo malos resultados. Trajo un hijo de incredulidad, Caín. Y ahora vean por qué Primera de Juan,
nos dice acerca de Caín. Primera de Juan, vamos a ver lo que nos dice. (3:12) dice algo que no podemos ignorar. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora vean como dice aquí Juan, que Caín era del maligno. ¿Y quién es el maligno? El diablo. No dijo Cristo en la parábola del trigo y de la cizaña que la cizaña son los hijos del malo y el que sembró la cizaña es el diablo. Y ahora la cizaña, como seres humanos o hijos del maligno, vean ustedes, fue allá en Génesis, en donde el diablo por medio de la serpiente sembró la cizaña, o sea, los hijos del malo aquí en la tierra. Y por eso cuando luego Eva da a participar a Adán de lo mismo, Eva concibe de Adán y tiene también un hijo llamado Abel. Y ahora vean ustedes, un hijo por medio de Eva era del maligno, dice la Biblia, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel. Y ahora Abel no era del maligno, porque Adán no era el maligno. Y Adán vino ¿de quién? De Dios. Y ahora vean ustedes cómo el hijo del maligno, Caín, mató a Abel. Fue el primer homicida que hubo en la tierra. Fue el primer homicidio que se efectuó en la tierra. ¿Inspirado por quién? Por el diablo. Y vino de un hijo de quién? Del diablo, un hijo del maligno. Y ahora vean ustedes cómo las palabras de Dios se están cumpliendo cuando eso sucede, porque en Génesis capítulo 3, verso 14 al 15 dice: y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, así como la mujer tendría simiente, también la serpiente tendría simiente, y habría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y ahora encontramos que por medio de la mujer vino la simiente de Adán, pero también vino la simiente de la serpiente. Y ya cuando está Abel y Caín, ya vean la enemistad que hay ahí. Y Abel, siendo un pastor de ovejas, ofreció a Dios la ofrenda por el pecado, y Dios la recibió, un corderito.
inmolado para Dios. Caín ofrecía a Dios de los frutos del campo, pero los frutos del campo no cubrían el pecado, y encontramos que con los frutos del campo no se estaba representando el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, en la cruz del Calvario. Sin embargo, con el sacrificio del corderito que ofreció Abel a Dios, estaba representando, tipificando el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios. Por eso esos sacrificios del Antiguo Testamento de estos animalitos por el pecado eran la sombra, o sea, el tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso Dios aceptaba esos sacrificios. El primer sacrificio que fue hecho, lo hizo Dios por Adán y Eva, y le dio pieles para cubrir su desnudez. Y el último sacrificio, que sería por el pecado, ¿quién lo haría? Dios también. Por medio de su velo de carne llamado Jesús, el cual fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y por eso es que de Cristo hacia acá no se necesitan más sacrificios por el pecado, porque ya fue hecho un sacrificio perfecto por el pecado. Y ahora la sangre de aquellos animalitos cubría el pecado, pero permanecía en la persona el pecado, pero cubierto con la sangre de esos animalitos, y por lo tanto estaba cubierto de la vista de Dios. Por eso es que el pueblo hebreo, igual Noé y otras personas, son llamadas justas. Por ejemplo, Lot fue llamado justo también, y sin embargo eran personas que cometían errores, eran personas que pecaban. El pueblo hebreo es llamado un pueblo justo. Dios no ve en el pueblo hebreo, cuando va por el desierto, no ve pecado en el pueblo hebreo. Sin embargo, ellos cometían muchos pecados, pero ofrecían a Dios el sacrificio por el pecado. Tenían el sumo sacerdote que sacrificaba esas ofrendas y sacrificios por el pecado, y eran cubiertos los pecados del pueblo hebreo y de cada uno como individuo de los ojos de Dios. Y Dios, cuando los miraba, no veía pecado en ellos. Por eso eran justos delante de Dios. Y ahora vean ustedes cómo Abel ofreció a Dios un sacrificio de un animalito por el pecado. Y de ahí en adelante, del tiempo de Adán para acá, se ha requerido un sacrificio por el pecado para el ser humano. Toda persona necesita tener el sacrificio por el pecado, si no, está perdido ante la presencia de Dios y no tiene derecho a la vida eterna. Pero ahora vean ustedes, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el pecado de aquellos que habían ofrecido a Dios los sacrificios por el pecado, los pecados de ellos fueron quitados completamente con la sangre de Cristo. Pero lo que llegaba a la sangre de Cristo estaban cubiertos con la sangre de los sacrificios que ellos ofrecieron a Dios. Y ahora vemos que cuando Cristo resucitó, resucitaron con Él los santos del Antiguo Testamento, y cuando Cristo ascendió al cielo, ascendieron con Cristo también los santos del Antiguo Testamento. Y por eso se abrieron las puertas eternas y entraron con Cristo, como dice el Salmo 24. Vamos a ver. Es un salmo profético donde dice: ¿quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Y cómo una persona puede ser limpia de manos y pura de corazón? Pues lavando sus pecados. Y para los tiempos del Antiguo Testamento, solamente podía ser cubierto el pecado con la sangre de aquellos sacrificios que efectuaban. Pero ya en el Nuevo Testamento, los pecados son quitados con la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No lo cubre, sino que lo quita. Y ahora, ¿quién es el que subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá de Jehová bendición y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Israel. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Cuando Cristo resucitó y resucitaron con él los santos del Antiguo Testamento, luego cuando ascendió al cielo 40 días después de su resurrección, iban subiendo y decían: abrid, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de gloria. Y dentro, allá en el cielo, preguntaban: ¿quién es este Rey de gloria? Y le contestaban los que iban con Cristo, los santos del Antiguo Testamento: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y subieron con Cristo. Y ahora, para el tiempo final en el cual nosotros vivimos, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados, y luego nos iremos con Cristo a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero, luego de estar en el cuerpo eterno de 30 a 40 días aquí viviendo en él y teniendo una etapa muy importante del programa divino. Y luego ascenderemos al cielo, seremos raptados, y se dirá de nuevo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y preguntarán: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. O sea, YHWH, porque ese es el nombre eterno de Dios. Y ahí, vean ustedes, esa fue la forma en que le dio a conocer Dios a Moisés su nombre. Cuando Moisés quiso conocer el nombre, ahora la pronunciación, Moisés la escuchó, pero el pueblo hebreo no sabe cómo se pronuncian esas 4 consonantes. Ahora podemos ver que para este tiempo final, los escogidos de Dios ya no estarán usando sacrificios de animalitos. Hasta el templo fue quitado en Israel, por lo tanto ni el pueblo hebreo tampoco puede tener sacrificios, ni el de la Pascua, ni tampoco el sacrificio de la expiación el día 10 del mes séptimo de cada año, porque ya no tienen el templo para llevar la sangre de la expiación al lugar santísimo y colocarla sobre el propiciatorio, que es la silla o asiento de misericordia, donde estaba Dios y los 2 querubines de oro
y en medio de los dos querubines de oro, la presencia de Dios en la luz de la Shequina. Ya el pueblo hebreo no tiene una silla o asiento de misericordia con la sangre de la expiación. Por lo tanto, el pueblo hebreo ha estado padeciendo el juicio divino por todos estos años de Cristo hacia acá. Y ha estado pasando por una tribulación terrible a causa de que no tiene el sacrificio por el pecado. Pero hay un sacrificio por el pecado y no está en el templo de Salomón ni en el templo de Moisés, pero está en el templo que representó el templo de Moisés y el templo de Salomón. ¿Está dónde? En el templo que está en el cielo. Y ese sacrificio por el pecado es el sacrificio de Cristo. Él es nuestra expiación, el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Y Él también es nuestra Pascua. Y ahora no se requiere un templo terrenal allá en Jerusalén, ni siquiera el templo de Moisés tampoco, sino que ya Dios ha puesto en función su templo que está en el cielo como templo donde la misericordia de Dios está siendo manifestada desde que Cristo ascendió al cielo y colocó allí su sangre sobre el lugar santísimo, sobre la silla o asiento de misericordia que es el propiciatorio allá en el cielo. Y ahora Él ha estado haciendo intercesión como sumo sacerdote, no del orden levítico, del cual Aarón fue el primer sacerdote, sumo sacerdote, sino del orden celestial del templo que está en el cielo, y el orden sacerdotal es el orden de Melquisedec, no de Leví, no de Aarón, no de la descendencia de Aarón, sino de Melquisedec. Y ahora podemos ver que a ese orden es que pertenecen también todos los escogidos de Dios lavados con la sangre de Cristo, los cuales son reconciliados con Dios y son sacerdotes y reyes, sacerdotes del templo que está en el cielo y reyes del reino de Dios, no del reino de los gentiles. Por eso es que acá, aunque somos reyes, acá no estamos en una posición terrenal de reyes del reino de los gentiles, pero cuando estemos en el glorioso reino de Cristo, reino milenial, ahí estaremos como reyes y sacerdotes. Y ahora podemos ver que el templo que está en el cielo ha estado funcionando y de ahí ha estado saliendo la misericordia de Dios y ha estado haciendo la intercesión por todos los hijos e hijas de Dios, por el Israel celestial. Y ahí mismo también se hará la intercesión por el Israel terrenal para la conversión del pueblo hebreo con Dios. Pero hay algo muy importante, y es que luego que Cristo sale del trono de intercesión en el cielo, ese trono de intercesión que tenía la sangre de Cristo del sacrificio por el pecado, que había colocado allí Cristo como sumo sacerdote, ya no estará allí, ni el sumo sacerdote tampoco estará allí haciendo intercesión. Él se convertirá en el juez de toda la tierra, y Él también es el Rey de reyes y Señor de señores. Y el trono de Dios en el cielo, que es el asiento o silla de misericordia mientras Cristo está en él, porque Él ascendió al cielo y se sentó
a la diestra de Dios, se sentó en el trono de Dios y ha estado haciendo intercesión allí. Pero cuando sale del trono de Dios, viene para reclamar a su propio trono, el trono de David, y viene como juez de toda la tierra, y el trono de Dios en el cielo se convierte en un trono de juicio. Por eso luego salen relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Todo eso ocurre cuando ya Cristo no está allí como sumo sacerdote haciendo intercesión. Y esto es porque ya habrá hecho intercesión por todos sus escogidos y habrá ya completado el número de su cuerpo místico de creyentes, o sea, de su iglesia. De edad en edad, Él ha llamado y juntado a sus escogidos, y ahora llama y junta a sus escogidos en este tiempo final en la América Latina y el Caribe. O sea que se completará con latinoamericanos y caribeños el cuerpo místico de Cristo. En palabras más claras, de los últimos que Dios tiene misericordia es de los latinoamericanos y caribeños, mientras Cristo está en el trono de intercesión. Y después tendrá misericordia del pueblo hebreo y se otorgará al pueblo hebreo. Ahora podemos ver este misterio que ha estado moviéndose de etapa en etapa, mientras Cristo ha estado en el cielo, en el trono de intercesión, que es el trono de Dios, donde Él se sentó cuando ascendió al cielo. Y Él recibió un nombre nuevo también. Ahora, Cristo, para el tiempo final, cuando termine de hacer intercesión hasta por el último escogido, que tiene que estar manifestado en la tierra en carne humana, luego el trono del cielo se convertirá en trono de juicio. Pero Cristo tendrá su templo, ya no estará en el templo que está en el cielo, sino estará en su templo, que es su iglesia, manifestado en toda su plenitud. Y desde ese templo será extendida la misericordia de Cristo para el pueblo hebreo y para toda nación, pueblo y lengua, y para toda persona que vive en el planeta Tierra, para ese tiempo en donde Cristo saldrá del trono del Padre y vendrá a su iglesia, su templo espiritual. Y ahí estará, y desde ahí se hablará o misericordia o juicio para la raza humana. Y el juicio divino que salga del trono de Dios en el cielo será transmitido a la raza humana por medio del templo espiritual de Cristo, por medio de la manifestación que Cristo tendrá en su templo espiritual, en su iglesia, por medio del ministerio final de Cristo en la etapa de la edad de la piedra angular. Ese es el orden del nuevo templo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, para cuando esté terminada la construcción de ese templo espiritual de Cristo. Mientras tanto, Él está llamando y juntando a sus escogidos y colocándolos en su templo espiritual, en la construcción de ese templo espiritual, para en el día postrero ser terminado ese templo con seres humanos y ser dedicado a Dios, así como Moisés dedicó a Dios el tabernáculo y Salomón también dedicó a Dios el templo, y vino Dios en la luz de la Shequina y moró tanto en el templo de Salomón como también moró en el templo que construyó Moisés. ¿Y donde moró? En el lugar santísimo, sobre el arca del pacto. Y de ahí le hablaba a Dios
al pueblo. Y ahí es donde se efectuaba la expiación por el pecado y la reconciliación del pueblo con Dios. Ahora podemos ver que para este tiempo final será dedicado el templo espiritual de Cristo, para morar Cristo en toda su plenitud en su templo y ser manifestado en su templo, y desde su templo llevar a cabo la obra correspondiente a este tiempo final, cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. Entonces ya será un templo perfecto, un templo que habrá llegado a la perfección y estará dedicado a Dios, y Dios morará en toda su plenitud en ese templo. Y desde ahí Cristo obrará grandes maravillas y milagros que Él ha prometido para el día postrero. Y bajo el ministerio de la edad de la piedra angular, que es el ministerio que obtiene la adopción para continuar ministrando en el día postrero y cumplirse toda señal, maravilla y milagro prometido para el día postrero, que llamará la atención del pueblo hebreo. Por eso es que los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, son los que estarán haciendo las señales y maravillas correspondientes al día postrero. Y esos son los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Esos son los ministerios que son manifestados por Cristo, por el Espíritu Santo, en su ángel mensajero, en el día postrero. Porque ese es el Espíritu de Cristo, el cual lo manifestó en el Istisbita, ese ministerio, luego lo manifestó en Eliseo en una doble porción, luego lo manifestó en Juan el Bautista, luego lo manifestó en el reverendo William Branham, y lo manifestará por quinta ocasión en un hombre ungido con el Espíritu Santo del día postrero. En la página 449 del libro de los sellos, dice el precursor de la segunda venida de Cristo: y hay una sola persona quien podría dar cumplimiento a esa promesa. El único espíritu que ha estado sobre la tierra que yo sepa tendría que ser Elías, como fue en su tiempo, y así fue predicho que sería, porque su espíritu fue nada menos que el Espíritu de Cristo. Cuando Cristo vino, Él fue la plenitud, fue el Dios de los profetas. Y ahora, vean, fue el Espíritu de Cristo en el profeta Elías, el que estuvo manifestado y operó aquel ministerio en medio del pueblo hebreo, y luego vino en Eliseo el Espíritu de Cristo y manifestó el ministerio de Elías por segunda ocasión. Luego vino el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, en Juan el Bautista, del cual el arcángel Gabriel dijo que estaría lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y fue lleno y tuvo la manifestación del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, operando el ministerio de Elías por tercera ocasión. Y luego vino en el reverendo William Branham el Espíritu Santo manifestado, operando el ministerio de Elías por cuarta ocasión. Y para el día posterior vendrá el ministerio de Elías por quinta ocasión, que será el Espíritu Santo operando ese ministerio de Elías por quinta ocasión. O sea que vendrá el Espíritu Santo en un hombre del tiempo final, el cual aparece en Apocalipsis capítulo 7, que es el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Y el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo, ungiendo a ese hombre con el ministerio de Elías por quinta ocasión. Página 399 del libro de sellos en español,
En la pregunta número 11 le preguntaron al reverendo William Branham: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado, déjeme decirlo de esta manera, ojalá que los hermanos que oirán la cinta lo entiendan bien. Yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. ¿Un hombre de qué tiempo? De este tiempo. No un hombre de 2000 años atrás. No un hombre tampoco de 3000 años atrás, sino un hombre de este tiempo. O sea, un hombre que esté viviendo en carne y hueso en este tiempo final. Porque allá, cuando Elías ya había subido, cuando se fue en un carro de fuego, y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Eliseo pidió una doble porción del espíritu que estaba en Elías, y vino el Espíritu Santo en Eliseo y operó el ministerio de Elías en una doble porción ministerial. Y para el día postrero, el mismo Espíritu Santo que ha estado en Elías, en Eliseo, en Juan el Bautista y en el reverendo William Branham operando esos ministerios, estará en el día postrero manifestado en carne humana en su ángel mensajero, operando el ministerio de Elías por quinta ocasión. Y en ese mensajero habrá una doble porción ministerial siendo manifestada por el Espíritu Santo. Porque también estará el ministerio de Moisés manifestado en ese ángel mensajero. Será el mismo Espíritu Santo operando el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés. Y también el ministerio de Jesús estará manifestado en ese profeta, porque es un mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, operando el ministerio de Elías, el ministerio de Moisés y el ministerio de Jesús. Él puede operar todos los ministerios que Él quiera, porque Él es el dueño de todos los ministerios. Él operó todos esos ministerios en todos los profetas del Antiguo Testamento, y luego estaba en Jesucristo manifestado en toda su plenitud. Por lo tanto, en Jesús estaba el Espíritu que había operado todos esos ministerios del pasado. Por eso algunas personas pensaban que Jesús era Elías, otros pensaban que Jesús era Jeremías, otros pensaban que Jesús era Juan el Bautista, otros pensaban que Jesús era alguno de los profetas, y así por el estilo. Es que bajo la unción del Espíritu Santo, Jesucristo obraba como había obrado el Espíritu de Cristo a través de los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora, cuando multiplicó los panes y los peces, pues cualquier persona podía pensar, decir: este parece que es Moisés, porque Moisés le dio codornices al pueblo hebreo en el desierto y también le dio pan, maná en el desierto. Y ahora este nos está dando peces y nos está dando pan. También podrían decir, pues, otros podrían decir, no, puede ser Elías, porque a la viuda Elías le multiplicó el alimento, la harina. Otros podrían decir, no, puede ser Eliseo, el cual también bendijo a una mujer y recibió bendición de Dios. Otros podrían decir, no, este debe ser Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le decía a la gente, generación de víboras, y ahora Jesús también está diciendo lo mismo. Y así por el estilo podían decir, no, debe ser este. Y cuando lo vieron llorando a Jesús, algunos podían decir, este debe ser Jeremías. Pero
era nada menos que nuestro amado Salvador Jesucristo, en el cual estaba el Espíritu Santo manifestado en toda su plenitud. Y ahora, para el día postrero, vendrá la adopción de todos los hijos e hijas de Dios y la adopción del ministerio del ángel de Jesucristo, que es el ministerio de Cristo manifestado en su ángel, el cual es colocado en la edad de la piedra angular para ministrar y llegará a la etapa en que será adoptado el ángel de Jesucristo y el ministerio que el Espíritu Santo está operando en su ángel. Y por eso ese es el ministerio, tanto para la iglesia gentil como para el pueblo hebreo, y también para todos los que vivirán en el reino milenial de Cristo. Y con ese ministerio, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar, porque por medio de la enseñanza que trae ese ministerio, por medio de su manifestación en carne humana en su ángel mensajero, la revelación divina correspondiente al séptimo milenio, o sea, la dispensación del reino, es dada, traída a la iglesia de Jesucristo, y de la iglesia de Jesucristo se extenderá al pueblo hebreo y a todas las naciones. Con ese mensaje es que también son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Ahora, así como San Pablo nos enseña que no hagamos yugo desigual con los incrédulos en lo humano, pues esto es que los creyentes, los jóvenes, cuando se enamoran, pues deben de enamorarse de personas creyentes también, para que así la bendición de Dios sea sobre ellos y sea para bendición de ellos y de todos los seres humanos que estarán alrededor de las vidas de esas personas. Los incrédulos uniéndose con los creyentes, o los creyentes uniéndose con los incrédulos, el resultado es malo. El resultado que obtuvo Eva fue malo. Y el resultado que obtuvo Eva trajo la muerte para la raza humana y toda enfermedad y todo problema que tiene la raza humana. Y trajo al primer homicida, que fue Caín. Luego, cuando los hijos de Dios, que son los descendientes de Adán, en Génesis capítulo 5 y 6, veamos 6, capítulo 6 del Génesis dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Los hijos de los hombres aquí son los descendientes de Caín. Y los hijos de Dios aquí son los descendientes de Adán. Adán tuvo a Set luego que había muerto Abel, el cual no dejó simiente, no dejó hijos, pero ahora Set sí se reprodujo y tuvo hijos y comenzaron a multiplicarse. Y el primer hijo de Set, Enos, vean ustedes, dice la Escritura que luego que nació
este hijo a Set, dice, conoció de nuevo a Adán, capítulo 4, verso 25 al 26, conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y ahora, estos descendientes de Set son llamados los hijos de Dios, y los descendientes de Caín son llamados los hijos de los hombres. Y esa unión solamente fue de ventaja para los hijos de los hombres, o sea, la descendencia de Caín. Pero para los hijos de Dios, que vienen por medio de Adán, y de Adán por medio de Set, y Adán que vino de, y Set que vino de Adán, para los hijos de Dios, la descendencia de Set no le fue de beneficio. Ahí se mezcló más y más la sangre de los hijos de los hombres con la sangre de los hijos de Dios. Y se beneficiaron los hijos de los hombres, o sea, la descendencia de Caín, pero se perjudicó la descendencia de Set y todos los demás hijos que tuvo Adán. ¿Por qué? Porque por medio de esa mezcla, miren ustedes, los seres humanos, antes Adán podía vivir eternamente, pero por causa de esa mezcla que hubo allá en el huerto del Edén, la raza humana cayó en muerte. Y luego, por medio de esta unión de los hijos de Dios con los hijos o hijas de los hombres, encontramos que el ser humano, el cual ya se había hecho mortal por causa del pecado, miren, Set, vamos a ver cuántos años vivió. Adán vivió 930 años y murió. Set vivió 912 años y murió. Enos, el hijo de Set, vivió 905 años y murió. O sea, en el capítulo 5 del Génesis, ahí está toda esta historia de los años que ellos vivían. Miren, a los 130 años fue que Adán tuvo a Set, engendró a Set. Un hombre a los 130 años, en la actualidad, ¿dónde está? Está bien dormidito su cuerpo físico, bajo la tierra o en algún otro lugar donde lo hayan llevado. Pero ahora, Adán está jovencito todavía. Vivió 930 años después, vean ustedes, después del pecado ya vino a ser mortal, pero miren, 930 años. O sea que 130 años es como, ¿cuánto diríamos? Como una séptima parte de 930 años, más o menos. Y entonces estaba en una séptima parte de su vida terrenal y mortal. Luego, Set, cuando engendró a Enos, miren cuántos años tenía.
vivió Set 105 años y engendró a Enos. En la actualidad, una persona que a los 100 años engendró un hijo, pues dicen, aquel viejito engendró un hijo. Pero ahora miren, Set vivió 912 años, por lo tanto, a los 105 años todavía estaba en una novena parte de su vida. Era un jovencito. Ahora, normalmente una persona vive de 70 a 80 años. Vamos a decir una persona que viva 70 años o 80 años, una octava parte de su vida. La octava parte de su vida, ¿cuánto sería? 10 años. O sea que Set aquí, con 105 años, estaba como un jovencito de 10 años más o menos. No en estatura, sino en tiempo, porque le faltaban todavía 807 años para morir. Ahora, vean ustedes, encontramos que esta cantidad de años así llegó hasta Lamec, que vivió 777 y murió. Y después Noé vivió, ¿cuánto? Noé vivió 600, vamos a ver cuántos años. Vamos a ver a los cuántos años murió Noé. Noé, a los 600 años de su vida fue que vino el diluvio. Así es que Noé, vamos a ver en qué lugar encontramos la edad de él. En Génesis capítulo 9, verso 28 al 29 dice: y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Por más que viviera una persona, al final tenía que morir. No podía llegar a 1000 años, porque 1000 años delante de Dios es un día. Y Dios había dicho que el día que el hombre pecara o pecase, ese día moriría. Así es que no podía llegar a 1000 años. Por eso es que el más que vivió, el cual fue Matusalén, vivió 969 años. Pero murió también. Y ahora, de esa descendencia de Adán, ya mortal, el último que vivió más, el último, fue Noé, que vivió 950 años, pero también murió. Luego viene la generación postdiluviana, y el más que vivió después de Noé fue Sem. Vamos a ver. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. O sea, vivió 500 años después que engendró a Sem, y engendró hijos e hijas. Y ahí terminó su vida. Y tenía, cuando engendró a Arfaxad, tenía 100 años. Y 100 años más 500 años son 600 años. Ahora vean que
el hijo de Noé, Sem, vivió 350 años menos que Noé. Y 350 años menos que Noé es bastante tiempo. Y luego, Arfaxad, el hijo de Sem, dice, Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Y 403 años más 35 años son 438 años. Ahora vean cómo la vida del ser humano va acortándose más y más. La vida de esta descendencia de Adán por medio de Set. Y ahora sigue acortándose. Y Sala vivió Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 400 años y engendró hijos e hijas. Y vean ustedes, se murió Sala ¿de cuántos años? Sala murió de 433 años. ¿Por qué? 30 años más 403 años son 433 años. Luego Eber vivió un poquito más, vivió 464 años, pero después, miren, y vivió Eber después que engendró a Pelet. Estoy leyendo en Génesis capítulo 11, verso 17, dice, después que engendró a, y vivió Eber después, vamos a ver, Eber vivió 34 años y engendró a Pelet, y vivió Eber después que engendró a Pelet 430 años y engendró hijos e hijas. Y 430 años más 34 años son 464 años. Pero ahora miren a Pelet, dice, y vivió Pelet, y Pelet vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Pelet después que engendró a Reú 309 años y engendró hijos e hijas. Y 309 años más 30 años son 200. Vamos a ver. 209 años, corrido, 209 años más 30 años son 239 años. Ahí se le cortó la vida. Ahí casi por la mitad o a la mitad de lo que había tenido su padre Eber. Y de ahí sigue bajando la edad de ellos. Y si siguen leyendo a través de la Biblia, ustedes encontrarán que siguió bajando la edad de las personas. Miren, y Nacor, el padre de Taré, vivió 148 años. Después Taré vivió cierta cantidad de años. Y de Abraham se dice que vivió unos 175 años. Vamos a ver dónde
está el tiempo que vivió Abraham, y ahora para la generación en la cual nosotros vivimos, una persona que vive 175 años, ese es un campeón. Pero miren, antes de Abraham y antes de Noé, pues vivían 800 y 900 años y 900 y algo de años. Pero vean ustedes, a causa del pecado y de la mezcla de las razas, de la raza de los hijos de Dios con la de los hijos de los hombres, que son la descendencia del maligno, la descendencia de Caín, y por consiguiente la descendencia del maligno por medio del engaño de la serpiente a Eva. Ahora, miren ustedes, la vida del ser humano se ha ido acortando, y en la sangre de los seres humanos tenemos una mezcla, la cual es negativa para el ser humano. Ahí están los diferentes genes dañinos para el ser humano. Y ya la ciencia ha ido descubriendo los diferentes genes, por ejemplo, los que causan tal enfermedad o esta otra enfermedad, y así por el estilo. Y pueden determinar por medio de un estudio de la sangre en un niño de qué puede padecer ese niño, de qué enfermedad puede padecer más adelante, porque tiene ahí los genes de las diferentes enfermedades, porque está ahí en la sangre. Y vean cómo aún la vida de las enfermedades está en la sangre. Y ahora dice la ciencia que si puede sacar ese gene, de ahí entonces la persona pues no tendrá esa enfermedad. También han encontrado ahí el gene que produce la vejez. Si lo pueden sacar, pues ya entonces el ser humano puede resolver bastantes problemas de su vida. Pero eso Dios lo va a resolver. ¿Saben ustedes una cosa? Que ya Dios nos ha dado una sangre nueva, la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, y con la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos en Cristo, tendremos una nueva sangre en ese nuevo cuerpo, el cual no tendrá esos genes ni de enfermedades, ni de vejez, ningún gen de muerte, sino todo será de vida. Esa es la sangre de Jesucristo. De esa sangre es que nosotros venimos, la cual hemos recibido. Y ahora, vean ustedes, nos limpia de todo pecado. Quita el pecado, lo desintegra. Y ahora nosotros en el nuevo cuerpo no tendremos los problemas que tenemos en este cuerpo. Pero mientras estamos en este cuerpo, nosotros aprovechamos bien el tiempo sirviéndole a nuestro amado Señor Jesucristo, trabajando en su obra y siendo fieles a Él. ¿Y cómo podemos ser fieles a Él? Siendo fieles a su palabra, siguiendo sus enseñanzas para nosotros. Y ahora, así como nos enseña San Pablo que no se puede hacer yugo desigual con los infieles, ahora veamos que mujeres en la Biblia representa iglesias. Por lo tanto, la iglesia que nació el día de Pentecostés fue representada en Eva, como también está representada en Sara,
y también está representada en María, pero al caer ya no puede llevar la representación de María hasta que llega a este tiempo final, en donde María es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean ustedes, así como la serpiente engañó a Eva, San Pablo dice: me temo que vuestros sentidos sean extraviados o engañados. Y ahora la iglesia que nació el día de Pentecostés, luego perdió el primer amor allá en la etapa o edad de Éfeso, y luego la encontramos caída, como le sucedió a Eva, por unirse incorrectamente, le perdió su primer amor a Cristo y entonces se enamoró del mundo. Y allá en Nicea la encontramos caída como Eva. Pero de edad en edad, Cristo ha estado llevando a cabo una obra y han estado viniendo hijos de Dios por medio de la manifestación de Cristo a través del mensajero de cada edad. Y para este tiempo final, la iglesia es representada en la Virgen María, la cual recibió la palabra y dijo: hágase conforme a tu palabra. ¿Para traer qué? El Hijo de Dios, Jesucristo, dar a luz un hijo por creación divina. Y para este tiempo final, Cristo trae hijos e hijas de Dios por medio del nuevo nacimiento y por medio de su iglesia en la edad de la piedra angular, en cuerpos teofánicos, y pronto también traerá hijos e hijas de Dios en cuerpos físicos, inmortales, eternos e incorruptibles, glorificados, porque para este tiempo final Cristo resucitará a los muertos en Cristo en cuerpos eternos y nos transformará a nosotros los que vivimos. Y eso será por medio de una iglesia virgen que ha subido a la edad de la piedra angular. Es en esa iglesia donde habrá esa manifestación de hijos e hijas de Dios. Primero nacen en el campo espiritual, obteniendo el nuevo nacimiento al creer en Cristo y recibirlo como su Salvador, y así nacer al recibir el Espíritu de Cristo, nacer en la sexta dimensión y obtener el cuerpo teofánico. Pero para este tiempo final también obtendrán el cuerpo eterno, y es como nacer en esta tierra en un cuerpo nuevo. Y esto será en medio de la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo la que traerá esos hijos e hijas de Dios con cuerpos eternos. Y ahora su iglesia no se puede unir a nada sino a Cristo, al cual está unida para traer hijos e hijas de Dios en este día postrero, y traer los hijos e hijas de Dios en la resurrección de los muertos en Cristo y en la transformación de nosotros los que vivimos. Esa iglesia virgen es la que traerá esa manifestación de hijos e hijas de Dios en este tiempo final. Y eso será la adopción de todos los hijos e hijas de Dios, la redención del cuerpo físico, o sea, la transformación de nuestro cuerpo, en donde obtendremos el cuerpo eterno. Y cuando estemos con el cuerpo eterno, todo problema habrá terminado.
y estaremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Es muy importante nunca perder el primer amor. Siempre los problemas en el hogar son motivo de la pérdida de ese primer amor. No puede la persona dejar que se enfríe ese primer amor, porque después vienen problemas si pierde uno de los dos el primer amor, como le pasó a la iglesia en la edad de Éfeso, de la cual Cristo dice que había perdido su primer amor, su amor a Cristo. Y por eso se unió al mundo y produjo así los muchos problemas que existen en el cristianismo y las muchas interpretaciones y muchos productos híbridos en medio del cristianismo, o sea, muchos Caínes. Bueno, hemos visto los problemas que se obtienen cuando se hace una unión mala, una unión incorrecta. Pero cuando se hace una unión correcta, entonces el producto es grandes bendiciones para las personas y para todo el cuerpo místico de Jesucristo. Una mala unión trae malos resultados. Una buena unión trae buenos resultados. Y cuando se tiene una buena unión, entonces vigile que no se enfríe ese primer amor. Hay que mantenerlo siempre para que así no se pierda la bendición que hay en esa buena unión que se ha hecho. Y dele gracias a Dios por esa bendición tan grande. Pero los que no hayan hecho una buena unión y su compañera o su compañero no sea un creyente, pues ya se metió en ese problema, o fue que no era un creyente ninguno de los dos y ahora llegó a Cristo uno de los dos, pues ore por la otra persona para que Dios tenga misericordia también de él. No le vaya a dar de codo y a decirle que ya no lo quiere, sino amarlo y decirle: yo estoy orando por ti para que Dios también te bendiga a ti, y darle que lea en la palabra de Dios y lea los mensajes para que así Dios le abra el entendimiento y lo bendiga también. Si la otra persona consiente en vivir con la persona, San Pablo dice que eso está bien. Pero si no quiere vivir con la persona, pues ¿qué se va a hacer? Ahora San Pablo dice: nunca se separen. No se separen para que el diablo no tiente a ninguno de los dos. Porque si se separan, el diablo, pues al hombre le va a traer otra persona y a la mujer le va a traer otro hombre que le va a llamar la atención, y ahí viene la tentación tanto para la mujer como para el hombre, y después se encuentran en problemas. Dice San Pablo: solamente si se separan sea para la oración y algo importante en las cosas de Dios, que así lo requiera. Ahora, nos enseña San Pablo también que si se separan,
porque tienen problemas y se separaron, que sepan que no se pueden casar de nuevo. San Pablo dice que la mujer, si se separa o se recibe carta de divorcio, ella no se puede volver a casar. Eso lo dijo también nuestro hermano Branham, y por eso es que San Pablo y nuestro hermano Branham también enseñan que es mejor resolver los problemas, y si la persona ya no siente el mismo amor, pues fue que se enfrió ese primer amor, y entonces hay que pedir a Dios que les ayude para que entre en calor, en ese calor, ese primer amor, y sea restaurado ese primer amor. Y vivan felices siempre. Ahora los que se han separado o se han casado y se han casado de nuevo, tienen un problema delante de Dios, pero oramos a Dios que Dios tenga misericordia de esas personas y con su sangre les limpie de esos errores y pecados y sean restaurados, y el hogar que han formado pues sea bendecido por Dios, y críen sus hijos en paz y nunca más cometan esos errores. Es bueno comprender estas cosas para uno saber la seriedad que tiene el matrimonio, para que así no tengan problemas con Dios. Ahora podemos ver que todo esto está enseñado en la Biblia. Aún el mismo Jesucristo habló del matrimonio y de todas estas cosas. Ahora yo amo a todas las personas y yo no critico a ninguna persona, aunque tenga de esas clases de problemas, sino que le digo que busquen a Dios y oren a Dios para que Dios tenga misericordia de usted y de su compañera o su compañero, y también de sus hijos, y que les perdone y les bendiga y les ayude a caminar siempre hacia adelante, porque ningún problema de estos puede borrar el nombre del libro de la vida del Cordero de los escogidos de Dios. Pero no se metan en problemas, más bien hagan las cosas de acuerdo a la palabra de Dios y no hagan yugos desiguales, para que así se eviten problemas. Es aún haciendo yugo con un creyente, y algunas veces hay problemas, como será con los no creyentes. Pero recuerden, si ya está enyugado con un no creyente, pues ore por esa persona, trátelo bien o trátela bien, de modo que Dios los bendiga y puedan ser felices en el matrimonio y puedan criar sus hijos en el temor de Dios, guiando a sus hijos siempre en las cosas de Dios. Unión que produce malos resultados, ya ustedes saben cuál es o cuáles son. Pero la unión que produce buenos resultados es la unión que es de acuerdo a la palabra de Dios, a las leyes divinas. Y eso es así para nosotros como individuos, y es también así en el campo espiritual para la iglesia del Señor Jesucristo. Unión que produce buenos resultados. Esa es la unión que todos queremos tener. Tanto
en lo humano como también en lo espiritual. Y la unión con Cristo de cada persona es la que produce los buenos resultados. Y para nuestro tiempo, así como hubo en cada edad una manifestación de Cristo en Espíritu Santo por medio del mensajero y la unión con Cristo en esa manifestación en cada edad, produjo buenos resultados porque produjo los hijos y hijas de Dios de cada una de esas edades. Y para este tiempo final, Cristo estará en su iglesia en la edad de la piedra angular manifestado en su ángel mensajero, y la unión con Cristo en su manifestación final producirá buenos resultados también. Producirá la edad correspondiente a este tiempo y los hijos de esa edad de la piedra angular, y producirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros que vivimos y el rapto o arrebatamiento de los escogidos de Dios para ir a la cena de las bodas del Cordero. Miren todos los buenos beneficios que producirá la unión con Cristo en este día postrero en la edad de la piedra angular. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes dándoles testimonio de estas dos clases de uniones, de la unión que produce malos resultados y de la unión que produce buenos resultados. Y que Dios nos ayude a todos para siempre hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, para así obtener los buenos resultados. Que Dios le continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y les prospere espiritualmente y materialmente, y les llene de su amor divino. Y el amor para con Cristo sea ese primer amor todos los días de nuestra vida. Ese primer amor que hemos sentido por Cristo permanezca sin nunca enfriarse. Permanezca ese primer amor por Cristo en nuestra edad, la edad de la piedra angular, y en nuestra dispensación. Y de parte de Cristo permanecerá ese amor siempre hacia nosotros. Y de mi parte hacia ustedes también permanecerá ese primer amor. Y de parte mía para Cristo también. Y de parte de ustedes también. ¿Saben ustedes una cosa? Que nuestra edad, de la edad de la piedra angular, es la edad del amor divino. Y ese amor divino nunca se enfriará. Ese amor divino permanecerá y con el fuego del Espíritu de Dios manifestado todos los días de nuestra vida terrenal, en este cuerpo terrenal, y luego en el cuerpo nuevo, en el cuerpo glorificado. Siendo la edad del amor divino, vean ustedes, es la edad donde no se apagará el fuego del amor por Cristo en los hijos e hijas de Dios, de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, porque nos hemos unido a Cristo, y eso produce los buenos resultados que Él ha prometido para todos nosotros. Bueno, que Dios le continúe bendiciendo a todos, que Dios le guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Esa es la mejor unión que el ser humano puede hacer, y es con Cristo, nuestro Salvador. Y esa es la que produce los mejores resultados que puede producir una buena unión. Esa es la unión que mejores resultados produce para todos nosotros. Vida
eterna. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén.